Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo en Cristo, Robert Poole, de nuevo, con otro episodio de La Palabra Diaria, un momento de reflexión. Y en los primeros dos capítulos, hay unos mensajes que he puesto allí, hablábamos acerca de la interpretación bíblica, de cómo interpretar la palabra de Dios. Y hablamos acerca de interpretar la Biblia en contexto, un verso con su capítulo, el capítulo con el libro y el libro con el resto de la Biblia. Y después dimos algunos ejemplos. Y quizás vamos a revisar de nuevo o hablar de nuevo acerca de ese tema más luego. En el día de hoy vamos a hablar acerca del libre albedrío y la soberanía de Dios. Creo que muchas veces esto trae disputa entre sí, porque muchas personas no pueden explicar de que el hombre pueda tener libre albedrío, o sea, ser libre a escoger totalmente, y que Dios a la misma vez sea soberano. Especialmente las personas que se adhieren a la doctrina del calvinismo, porque ellos sugieren o insisten de que la persona no puede escoger, de que Dios es que escoge por ellos. Pero vamos a estar mirando hoy que la soberanía de Dios es absoluta y el libre albedrío de la persona, o sea, la libertad de cada persona a escoger, pueden existir ambas al mismo tiempo. Hablando acerca de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios se refiere a la supremacía absoluta de Dios. El hecho de que Él está sobre todo y sobre todos y nadie está sobre Él. Dios es completamente y totalmente en control de toda la creación, de todo cuanto existe y de todos cuanto existe. Hay una doctrina extraña de que Dios no tenía acceso al planeta Tierra una vez que el hombre pecó, porque lo perdió, y de hecho Dios no podía entrar al planeta Tierra y que tenía que hacerlo a través de hombres. Eso es obviamente una mentira satánica. Dios está en control de todo y de todos. No hay nadie que esté por sobre de Dios. Y absolutamente todos estamos debajo de Él. Dios está en control absoluto. En la soberanía de Dios surgen algunos atributos que solamente pertenecen a Dios, como es la omnipresencia, es decir, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios en sí, en su esencia, Él no va a ningún lugar, porque ya Él está ahí. Ahora, su gloria se puede manifestar en un lugar específico, pero Dios está en todo lugar. Su presencia está absolutamente en todo lugar. Ahora, la manifestación de su gloria es diferente, pero Él está en todo lugar. Eso es omnipresencia. Dios está aún en el infierno. El infierno no es un lugar que Dios está ajeno a lo que está aconteciendo allí. Eso es un lugar que Él creó. Pero lo pongo por ejemplo porque muchas personas dirían, imposible. Si nosotros decimos que Dios no está en el bar o en la discoteca de la esquina, estamos negando su omnipresencia. Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente, es decir, que Dios todo lo puede. La misma palabra nos dice, cuando Dios habló a Sara, estaba hablando, a Abraham, y le dijo, tú vas a tener un hijo, en un tiempo volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Y Sara se rió. Y le dijo Dios, ¿hay algo difícil para Jehová?
Es decir, que no hay nada difícil para Dios, mucho menos imposible. Para Dios todo es posible, es omnipotente. Dios es omnisciente, es decir, que Él lo sabe todo. Y el salmista decía, antes que las palabras estén en mi boca, oh Jehová, tú lo sabes todo. Es decir, que Dios conoce el pensamiento de la persona antes que se cree. Antes de que vengan nuestros pensamientos, lo que hemos de pensar, ya Dios lo sabe. Por eso es que Dios llama desde el principio las cosas que van a acontecer en los tiempos del fin, porque Él es omnisciente. El tiempo en realidad, pasado, presente y futuro, no es ningún tipo de objeción para el conocimiento de Dios. Dios conoce lo que va a acontecer en 1000 años, como conoce lo que aconteció 1000 años atrás. No hay ningún tipo de problema para Dios el conocer eso, y no hay nada que es oculto a Dios. Dios no ha aprendido nada en los últimos 6000 años. Él no ha aprendido absolutamente nada, porque una persona que lo sabe todo no aprende nada. Y obviamente eso solamente se puede decir de Dios, que Él lo sabe todo. En Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Eso es Dios hablando. Nadie más puede decir ese tipo de cosas. Dice, haré todo lo que quiero. A veces nosotros como humanos cometemos el error de decir, mañana haré esto, en lugar de decir, si Dios permite. Porque nosotros no podemos hacer todo lo que queramos. Now, habiendo hablado de eso, de que Dios todo lo puede, tenemos que también mencionar algunos de los parámetros que existen en esto. O sea, hay cosas que en realidad Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. La Biblia nos dice esto en el libro de Hebreos. Específicamente nos dice que Dios, Hebreos 6:18, nos dice que Dios no puede mentir. En el libro de Samuel nos dice que Dios no es hijo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no puede mentir. Pero Dios no puede mentir porque la mentira es una debilidad. You see. Si Él es omnipotente, el mentir iría en contra de su omnipotencia, porque todo el que miente es porque no pudo hacer algo, o porque necesita una excusa para arreglar algo. Y Dios no tiene ninguna debilidad. Entonces, Dios no puede contradecirse ni negarse a sí mismo. Es decir, si Dios dijo, yo soy Dios, más luego Él no puede negar eso. Si Dios dijo, yo voy a hacer algo, he decretado algo, más luego Él no puede abrogar eso que Él dijo, porque Él no puede negarse a sí mismo. De nuevo, el hacer eso son debilidades, no habilidades. Dios no se niega a sí mismo y Él es fiel a sus promesas. Y por último, Dios no puede obligar a que alguien le ame o abrogar el libre albedrío, es decir, la capacidad de una persona escoger o decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Dios, en lo que es soberano, puede hacer todo lo que Él quiera, pero hay cosas que Él mismo ha estipulado. Eso no es que alguien le puso unas reglas a Dios. Eso es Dios mismo que dice, la misma palabra que dice que Él no puede negarse a sí mismo. El libro de los Romanos dice eso.
Él no puede mentir. El libro de Hebreos dice eso. El libro de Samuel dice eso. Él no puede ser tentado del mal. Él no puede tentar a nadie. El libro de Santiago dice eso. Santiago 1 dice, todo aquel que es tentado, no diga que es tentado de Dios. Porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Entonces eso es algo que Él no puede hacer. Él no puede hacer. En Dios no hay oscuridad, no hay mentira. Por lo tanto, Él no puede ser tentado del mal. Y por consecuente, Él no puede tampoco tentar a nadie. Ser soberano no implica que tú puedas hacer todas estas cosas. El ser soberano implica que Dios no se va a contradecir en lo que Él ha dicho, pero todo lo que dice se cumple. Eso es su soberanía. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Si Dios dice, en 3 semanas va a caer un diluvio, una lluvia torrencial. En 2 semanas va a caer, porque no puede mentir. Lo que Él dice se hace. Entonces no puede, por ejemplo, si yo digo, mañana yo voy a ir para la escuela, mañana yo puedo tener un dolor de cabeza y no es que yo no quiera ir, pero es que no puedo. Entonces se me hace como mentira, porque yo dije que iba, pero no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy limitado en mi capacidad de hacer las cosas, mientras que Dios no. Dios no puede mentir. Si Dios dice que tú eres salvo porque aceptaste a Jesús como tu Salvador y tú creíste en su muerte en la cruz, el perdón de tus pecados en la cruz, su muerte y su resurrección, entonces Él no puede decir ahora no, porque ya le estableció de que esa sería la norma para una persona ir al cielo. Yo creo que tenemos claro entonces hasta ese punto qué es la soberanía de Dios, qué implica la soberanía de Dios. Implica la omnipotencia, y en realidad eso no es algo que nosotros, ningún cristiano pone en duda. Bueno, digo ningún cristiano que se adhiere a la palabra de Dios, porque obviamente hay grandes cantidades de falsos maestros, pastores, como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joel Osteen, Creflo Dollar. Todas estas personas son increíblemente falsas y ellos niegan la capacidad de Dios de hacer todo. De hecho, ellos ponen que el hombre puede limitar a Dios, puede impedir a Dios de hacer cosas. Y han hecho la interpretación bíblica que ellos toman, tarjevizan totalmente la palabra de Dios. Por ejemplo, uno que se llama Jesse Duplantis dijo que Dios no puede hacer a nadie morir, o no puede matar a nadie. Eso va total. En el diluvio Dios mató a todo el mundo excepto a 8 personas. Entonces Dios puede hacer lo que Él le da la gana. Pero lo que Él se lleva a decir es por este proverbio que dice que el poder de la muerte y de la vida está en el poder de la boca. Y el que la usa gozará de su fruto, o algo relacionado así. Eso no se refería, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es lo único que, en el contexto, eso lo que está hablando es que es la persona que le gusta hablar mucho, ya sea para bien o para mal, puede tener consecuencias drásticas. Tú no vas a un bar hablando de pleito, y tú no vas a creer que no va a tener consecuencias drásticas. Eso es lo que está hablando ahí. No está diciendo nada de que la boca en sí tiene algún poder para dar vida realmente o para matar. Ahora que pusimos eso en claro, vamos a hablar acerca del libre albedrío. El libre albedrío en realidad es la libertad del hombre de escoger. El hombre tiene poder de escoger
puede tomar decisiones. Dios quiere que tú hagas esto, pero tú puedes decidir no hacerlo. Eso es el libre albedrío. Now, eso va en contra de la doctrina calvinista, que indica que toda la acción del hombre es por voluntad de Dios, porque ellos creen que si el hombre no hace todo lo que Dios dice que hace, entonces Dios no es soberano, y eso es totalmente antibíblico. Casi a través de la Biblia vemos que Dios quiere que el hombre haga ciertas cosas y el hombre no lo hace. En el libro de Miqueas, si no me equivoco, dice: yo te he dicho, hombre, lo que yo quiero de ti, que ames justicia, hagas misericordia y camines humilde delante de tu Dios. Now, ¿todos los hombres hacen eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque son libres de escoger lo que ellos quieren hacer. El hombre no está obligado a hacer absolutamente nada de parte de Dios. Obviamente todo lo que tú haces entonces tiene consecuencias, porque Dios con las opciones también te da las consecuencias. No, el hombre tiene la libertad absoluta de escoger y no infringe la soberanía de Dios. Pero el hombre aún tiene el libre albedrío, no es autónomo. Es decir, el hombre depende de Dios. Y el hombre solamente puede escoger las opciones que Dios le da. Por ejemplo, un hombre no puede tomar la opción de permutación. Es decir, yo no puedo decidir ahora mismo cambiarme y ser una gallina. Parece jocoso, pero Dios no me ha dado esa posibilidad. Hoy día nosotros vemos estas grandes cantidades de hombres queriendo ser mujeres y mujeres queriendo ser hombres y haciéndose cambios del sexo y transformándose la apariencia externa y entonces diciendo: yo soy esto. La realidad es que ellos no tienen esa opción. Dios ha determinado que el hombre es hombre y mujer es mujer. No importa cuál problema mental ellos tengan, que le dicen: no, yo soy el otro sexo. La realidad es que ellos siempre serán eso. El día que un hombre que se haga todo, se transforme externamente, y pueda quedar embarazado, tenga todas las cosas que una mujer puede normalmente, entonces podemos decir: pero un hombre será siempre hombre. No importa lo que se haga externamente. El libre albedrío está limitado a las opciones que Dios te dio. Por ejemplo, Dios ha dado la opción de la persona ser salva a través de Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, a través de su sufrimiento en la cruz, el derramamiento de su sangre. Jesús compra al hombre. De manera que todo aquel que acepte muerte y resurrección de Cristo y ponga su fe en Jesús y no en sus propias obras, esa persona es salva. Esa persona es salva. Esa es una opción. Tú puedes rehusar a Cristo. Esa es otra opción. Y todo el que toma cualquiera de las dos opciones lo está haciendo libremente. Los calvinistas dicen que no. Los calvinistas dicen que la regeneración viene antes de la fe. De manera que tú pones tu fe en Cristo porque ya tú has sido regenerado por Él. Eso es totalmente antibíblico. Eso no es bíblico. Y yo he visto muchos de los versos bíblicos que ellos utilizan para decir esto. Y la fe siempre viene primero. La palabra de Dios nos dice: la fe viene por el oír, y el oír en la palabra de Dios. Es decir, que la fe viene primero. Y viene a través de escuchar la palabra de Dios. Y luego viene la regeneración, que es hecha por el Espíritu Santo una vez que vive en la persona. ¿Cómo tú vas a decir que el Espíritu Santo entra en la persona estando en pecado, y comienza a regenerarte para darte fe? Eso no es bíblico. Dios da las opciones y el hombre es libre de escoger. Now, lo que voy a decir a continuación puede ser un poco
controversial, pero es bíblico. Dios creó el mal. En el libro de Isaías 45:77 dice Dios que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahora, la Biblia si usted abre su Biblia, es posible que dice que hago la paz y creo la adversidad. La realidad es que la palabra adversidad y la pusieron los que estaban traduciendo la Biblia porque quizás se acobardaron de poner que Dios crea el mal. Porque la misma palabra ahí que ellos pusieron por adversidad, en realidad, en el original es la misma palabra que se utilizó en Génesis para hablar acerca del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí está diciendo que Dios creó el mal. Now, ¿qué significa esto? Esto no significa que Dios hace el mal. Eso no significa que Dios miente. Eso no significa que Dios hace que la persona mate o que Él mismo contradiga los preceptos que Él ha dicho. Lo que significa cuando dice que Dios creó el mal es que meramente Él estableció las leyes. Eso es lo que significa. Cuando Dios dijo no mentirás, ahí mismo Él creó el mal. Quizás tú no pienses así, pero así es. Ahora, ¿por qué Él hace esto? Porque si Él no hace esto, entonces no hay opciones. La persona tiene que ser bueno por obligación. La gente va a amar a Dios no porque escoge amarlo, sino porque no hay opción. Isaías 45:77 en realidad dice esto. En realidad yo no estoy formulando o creando una doctrina, sino que la misma Biblia lo dice. Y de hecho, en el libro de Romanos capítulo 5, verso 20 dice que la ley vino para que el pecado sobreabunde. Oigan esto. Miren lo que dice Pablo en los Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, que si no hay una ley, si Dios no dice que algo está malo, no puede estar malo. Entonces, el hombre humano no pudiese escoger. Por ejemplo, si Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén y no le dice a ellos que no coman de la ciencia del árbol del bien y el mal, cuando Eva va y agarra del fruto y come y se lo da a Adán a comer, ellos no estuviesen pecado. La única razón que ellos pecaron fue porque ya Dios dijo no la coman. Entonces ahí en esencia Él creó el mal. Crear el mal. Ahora mucha gente dice no, porque Satanás es el padre de toda mentira. Entonces él fue el que creó el mal. No es cierto. Porque Abraham es el padre de la fe. Pero nadie diría que Abraham fue que creó la fe. ¿Sabe quién creó la fe? Dios. Cuando Dios dijo creer en mí, ahí mismo él está creyendo la fe. Porque de inmediatamente está ese concepto del que cree en Dios aún sin verle, el que cree en Dios a sus promesas aún sin ver las promesas cumplirse todavía. Eso es fe. Dios fue el que creó todas estas cosas. El libre albedrío está limitado a las opciones que Dios te da. Cuando Dios da la opción de hablar mentira, de hacer todas estas cosas, adulterar, fornicar, Dios dice no haga todas estas cosas, pero Él las creó como mal. Tú tienes la opción de hacerlas, pero tienen consecuencias. Sí, una persona nunca va a pecar contra Dios porque vamos a decir que comience a volar para la luna. De buenas a primeras llega y comienza a volar para... No, porque Dios no le ha dado esa opción. Una persona no puede volar.
A menos que no sea un cohete o algo, pero una persona en sí no puede volar. Y si pudiese volar, entonces Dios hubiese dado las leyes para los parámetros para esto. Si no hay ley, no hay pecado. Cuando Dios dijo, no codiciarás, entonces Pablo se da cuenta, wow, yo estoy codiciando. Entonces, ¿sabe una cosa? La ley dice, no matarás, ¿verdad? Eso es pecado. Sin embargo, Dios le dice a Saúl, vete y mata a todos los amalecistas. ¿Qué pasa? Saúl no mata al rey amalecita. ¿Saben qué pasó? Eso fue pecado para Saúl, porque si Dios dijo mata, entonces el no matar es que es pecado. Pero él escogió libremente el no obedecer a Dios, porque él tenía el libre albedrío, él puede escoger. No hay libre albedrío donde no hay opciones. El libre albedrío puede ser solamente ejercitado donde hay la opción. Si yo le digo a mis hijos, si yo no le digo a mis hijos absolutamente nada, si yo no le pongo orden a absolutamente nada, no hay forma de mis hijos ser desobedientes, porque yo no le he dado leyes. Cuando yo llegue a la casa y todos los muebles estén rotos y esté sucia toda la casa con tierra, ellos no han hecho nada malo, porque que yo no le he dado órdenes, yo no he creado el mal. Al yo decirle no me ensucien la casa, ahí yo estoy creando el mal. Ahí hay un potencial para ellos desobedecerme. Entonces Dios crea ese potencial, entonces el hombre es libre para entonces obedecer y desobedecer a Dios. Dios, la soberanía de Dios puede coexistir con el libre albedrío del hombre. El hecho que el hombre ejerza el libre albedrío no quiere decir que Dios no es soberano. La voluntad absoluta de Dios siempre se cumple. Pero la voluntad de Dios para el hombre no siempre se cumple. La Biblia nos dice claramente que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es el querer de Dios. ¿Se va a cumplir esa voluntad? No. Mucha gente se va a perder. Mucha gente se va a perder al infierno. No, los calvinistas no pueden aceptar eso. No pueden aceptar eso por nada, porque su forma de interpretar la Biblia es que la soberanía de Dios, ellos describen que el libre albedrío del hombre en realidad no es libre. El hombre solamente puede elegir lo que Dios le obligue a elegir. Eso no es libre albedrío. Y yo les someto a ustedes que si yo le digo a una persona, en 2 años, tú me vas a dar $100 y 20 centavos, y pasan 2 años, y de una forma u otra, a los 2 años esa persona me da $100 con 20 centavos, y después me dice, ¿cómo ocurrió esto? Y si yo le digo a otra persona lo mismo, y al cabo de los 2 años yo le pongo una pistola en la cabeza y le digo, dame $100 y 20 centavos, me la tiene que dar. Realmente, en el primer ejemplo, hay más soberanía. Porque en el segundo ejemplo, yo lo que estoy obligando a esa persona a darme ese dinero. Entonces, los calvinistas, queriendo probar que Dios es soberano, en realidad están quitándole a la soberanía de Dios, diciendo que Dios obliga a la persona aún a matar. Porque si alguien mató, no puede hacerlo de sí mismo, porque Dios es soberano y eso está infringiendo en su soberanía. Entonces, hay muchas veces que nosotros queriendo, de una forma u otra, exaltar a Dios, lo estamos haciendo de mala forma, una forma que no es bíblica. Nosotros somos completamente libres de escoger a Dios o de rehusarlo. Y por eso es que el juicio de Dios
verse justo. Porque cuando Él esté juzgando a la persona tuvo amplia oportunidad de por sí mismo aceptar a Jesús y le rehusó. Y nosotros que hemos aceptado a Cristo libremente, seremos también juzgados justamente porque pudiendo haber escogido no hacerlo, lo hicimos. Pero si la persona no puede escoger libremente porque Dios infringe en su libre albedrío, entonces, ¿cómo el juicio de Dios sería justo? Juzgando a una persona que en realidad no podía aceptarle porque Dios no permite. Y otro que aceptó porque Dios le obligó. A la vista de la palabra de Dios y aún de la lógica, no es posible. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Espero que esto le haya sido de bendición. Y estaremos quizás ampliando más sobre esto, dependiendo de los comentarios que hagan. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.